acá muchos de ustedes han leído mis entrevistas o textos o las cosas que hablo, ¿no? Y que cada día expando más mi comprensión de este fenómeno, porque el fenómeno crece bajo nuestros ojos, ¿no? Que vemos cada vez más leyes, más instituciones, ¿no? Hemos dado grandes batallas dentro del campo del Estado, nos falta una importantísima, que es la del aborto. Se la voy a cobrar. El aborto es una violación de Estado, ¿no? Lo que vengo diciendo, los otros días estaba en Córdoba el 8 de mayo, en la marcha del 8 de mayo la viví en Córdoba, ¿no? Donde fui a hablar a la universidad, a 3 facultades. Entonces fui a la marcha con mi compañero, que es jujeño, y estábamos en la marcha y delante mío veo una muchacha joven en bicicleta y tenía escrito lo siguiente: el aborto, la prohibición del aborto es una violación de Estado. Es una frase mía. ¡Qué emoción! Entonces voy y le digo, qué linda esa frase. ¿Quién la dijo? Usted me dijo. Impresionante, ¿no? Bueno, entonces cuando uno escribe es igual que tirar una botella al mar, es poner un rollo de un texto con una cintita, ponerlo dentro de una botella y tirarlo al mar. Uno no sabe si ese texto, ese artículo, esa frase a veces en Facebook llegará a destino o no. Y me estoy dando cuenta últimamente, porque el autor nunca lo puede saber. Le llegan las señales de que la botella llegó a la otra costa. Pero siempre es sorprendente, ¿no? Siempre es sorprendente, porque sobre todo escribiendo desde el sur, escribiendo en nuestras lenguas, en español, en portugués, que no son lenguas hegemónicas. Alguien escribe en una lengua hegemónica, el inglés sobre todo, también el francés, el texto, la palabra, camina sola, porque es una cuestión de influencia, ¿no? De división mundial del trabajo intelectual. O sea, es para el norte pensar y formular conceptos, ¿no? de gran impacto, de gran dispersión. Y es muy difícil cuando uno escribe desde acá, desde los países del sur, que su palabra transite sola, ¿no? Sin que uno vaya del cuerpo presente y lleve esa palabra. Y estoy viendo que eso está sucediendo en mi caso. Claro que me alegra muchísimo, estoy muy agradecida a los lectores y es sorprendente, no dejo cada día de sorprenderme. Bueno, entonces pensé en hablar un poco, pero también conversar, ya que muchos de ustedes conocen las entrevistas sobre que he hablado, estoy muy dispuesta a responder preguntas, ¿no? Sobre este fenómeno que, como dije, crece, en lugar de disminuir, en lugar de retroceder, o sea, en lugar de obedecer al discurso de las leyes, de las instituciones, en fin, de todos los esfuerzos dentro del campo del Estado que han sido importantes, pero que evidentemente no han conseguido frenar o cohibir la escalada de violencia feminicida, de violencia contra el cuerpo de las mujeres, y nos obliga a pensar más. O sea, uno de los problemas del feminismo ha sido dar vuelta en círculos, o sea, formular algunas ideas muy importantes, pero no revisarlas, o sea, empezar a usarlas como receta de su actuación sin pensar más. Y como el tiempo va moviendo la realidad, es necesario pensar todo el tiempo. O sea, no se puede uno pacificar, tranquilizar, simplemente aplicando las fórmulas y las recetas ya pensadas. O sea, el tema de género se mueve, se amplía bajo nuestra vista y necesitamos entender que pensar todo el tiempo es indispensable. Y eso es lo que vine haciendo, traté de hacer un poco por fuera de los esfuerzos en el Estado. O sea, una gran parte del feminismo, el feminismo que se llama institucional, ¿no? Es que ha creído en que las luchas dentro del campo del Estado son todas las luchas. Y yo creo que, revisando lo que nos viene pasando, que las luchas dentro del campo del Estado son una parte de las luchas. Tanto que, como lo mencioné ayer,
sería posible hablar de políticas públicas, pero también sería posible hablar de políticas domésticas, o sea, generadas en la propia sociedad, o sea, una política de las mujeres, o sea, intentar pensar de otra forma, soltar la imaginación para empezar a pensar en otras recetas, otras formas, ¿no?, de impedir, obstaculizar esta violencia que crece. En mi caso, pensé de forma libre porque comienzo a pensar el tema de la violencia a partir de una demanda del Estado en Brasilia, donde viví muchos años, ahora me acabo de jubilar, como profesora, en una oportunidad en que vino el secretario de Seguridad Pública, vino a la universidad en 1993, hace mucho tiempo, y le pidió al rector ayuda para entender por qué estaba comenzando a crecer la violencia contra las mujeres, sobre todo las violaciones en las calles de Brasilia, que es una ciudad planeada, o sea, es una ciudad que no tiene fábricas, solamente hay servicios y el gobierno era pequeña en aquel momento, ahora ha crecido muchísimo, se ha hinchado en los bordes, pero digamos una ciudad controlable, sobre todo el casco central, el plano piloto que se llama, una ciudad muy vigilada para que ahí funcione el Estado y sin problemas. Entonces, pero estaban aumentando exponencialmente los casos de violaciones de calle y viene a pedirle una iniciativa curiosa, ¿no?, para un coronel de la policía venir a una universidad, en aquel tiempo era más raro que hoy, a pedirle que la universidad le ayude a entender qué estaba pasando. Y ahí comienza ese camino, es un camino que nunca elegí. Jamás elegí estudiar violencia, es un tema ingrato, enfermante y avergonzante también. No me gusta pensarme como una profesional que vive y come porque existe violencia de género. Cada vez que pienso eso me amargo muchísimo y no sé cómo salir de ahí, porque el tema, entonces, di mi primer paso en el tema para responder esta solicitación de ese coronel, secretario de Seguridad Pública, y para salir del tema inmediatamente. Hay un problema en Brasilia, algo pasa, está pasando algo que se ha generado, algo que produce esto, lo vamos a entender, lo vamos a diagnosticar, vamos a proponer algunas acciones y vamos a salir del tema ya mismo. Nunca pude dejar el tema. El tema nunca me dejó. Yo escribo sobre raza, sobre racismo, que es un tema que también es importantísimo para nuestro continente y muy poco trabajado, muy poco nombrado, ¿no? Nuestras naciones son racistas, ¿no? Posiblemente la Pampa debe ser una de las más racistas de todas las provincias del país. No lo digo de mal, lo digo por mal, somos todos, es nuestra realidad, me incluyo. Pero la gente solo pide este tema, el tema de la violencia contra las mujeres, y no solamente contra las mujeres. Entonces ahí empiezo a pensar y voy a la cárcel por bastante tiempo con varios equipos de estudiantes, y como era una solicitación del Estado, tuvimos condiciones únicas que nunca más conseguí repetir, casi era un diván psicoanalítico, o sea, a puerta semicerrada con los guardias penitenciarios fuera del recinto, almohadones en el piso y los presos conversando. Y ahí empiezo a comprender que todo lo que había entendido anteriormente sobre la violación, sobre la agresión sexual, junto a estas personas se transformaba completamente. No para inocentarlas de ninguna manera, no es eso. Se transformaba en la comprensión del más irracional de todos los crímenes. El crimen sexual es un crimen irracional, un crimen que es muy difícil encontrarle la lógica, el sentido, porque no es un crimen instrumental. Una de las primeras ideas que surgen después de las entrevistas, que fueron muchas durante más de un año, es la no instrumental, no es para algo, en el sentido de como un robo es para apropiarse de algo. Un asesinato, un homicidio tiene causas que se pueden detectar fácilmente, o sea, o venganza, o borrar la huella de un robo, un crimen por encargo, en fin. Es fácil encontrar la instrumentalidad de un asesinato, pero de una violación no sirve para nada. Entonces, ¿qué es? No es el robo de un servicio sexual. No es así. Por ejemplo, esos fueron nuestros primeros choques con la realidad, con las respuestas que los presos nos daban.
como por ejemplo, yo tenía a mi mujer, tenía varias novias, con mis amigos iba a los bares, a los burdeles, los viernes a la noche. No había digamos, una causa libidinal, en el sentido de una libido que necesita satisfacerse sexualmente. ¿Qué es lo que pensamos? Y lo que los medios reproducen. Había una libido, pero no es la que imaginamos, ¿no? No es la carencia de sexo, la falta del acceso sexual a un cuerpo femenino o masculino, pero generalmente femenino. No era esto, era otra cosa lo que los presos con gran dificultad verbal, porque lo que vamos detectando también es que el preso sentenciado ya con su prontuario cerrado quiere también entender lo que le ocurrió, qué es eso que lo atravesó. Entonces, fue un trabajo colaborativo. Nosotros le dijimos a las personas que entrevistamos que no esperaran, que nada haríamos en su contra, pero también nada haríamos para beneficiarlos. Esta segunda parte fue más importante que la primera. O sea, del trabajo que hicieran con nosotros, no saldría nada que cambiaría su situación en la calle. Parece curioso, pero es importante esto porque coloca el motivo de las entrevistas en primer lugar. Era solamente para entender, para entre ambos, o sea, el investigador y el violador, entre ambos conseguir entender lo que había pasado, lo que estaba pasando. Y creo que este tema es importante decirlo ahora porque hasta hoy, sin comprender, no se puede actuar, no se pueden tomar medidas sin una comprensión. Por eso el problema del punitivismo, que es un tema tan complejo, ¿no? Y que aquí voy a llegar, no sé si ustedes vieron mi exposición en el Senado, ¿no? En la misma mañana en que había hablado la secretaria Bullrich, ¿no? Con un discurso absolutamente punitivista y de odio. El otro tema que hablé con los estudiantes es, no existe el nosotros y ellos, que es también un tema dentro del feminismo, ¿no? No existe nosotros y ellos, nosotros la superioridad moral, el pedestal moral, y ellos los malos, los bandidos. Eso impide, creo que eso en Argentina también le llaman la grieta, es una grieta también, que impide comprender, que impide conversar, que impide dotar de inteligibilidad. Para entender tenemos que colaborar entre los que estaban atrás de las rejas en ese momento y los que estábamos investigando. Y para eso fue decirles que no serviría para nada más que para comprender. Y ahí emprendimos ese largo camino, en que surgen estas ideas. No es para una finalidad del robo de un servicio. Y ahí surge entonces, ¿qué es? En mis textos es un crimen expresivo, un enunciado. En la violación y el crimen sexual, el sujeto violador enuncia algo, es una manera de decir algo. Y es una manera de enunciar su potencia, ¿no? Su capacidad de controlar un territorio. ¿Ante quién? Ante sus pares. O sea, en el esquema tradicional, la relación que es colocada bajo el foco es la relación entre el agresor y la víctima, que le llamo de un eje vertical, que es el eje de la propia violencia. O sea, la víctima ahí ocupa un lugar central. Pero en nuestra escucha de los presos, de los sentenciados, aparecía otro eje con más vigor, o sea, hasta con más importante que la relación con la víctima, que era la relación con sus pares, ¿no? Sus compinches, ¿no? Estaba habiendo ahí una especie de examen, de prueba de que se era capaz de algo, sobre todo en los jóvenes. Por eso la violación por personas jóvenes, por patotas, por maras, por gangs, o sea, por agrupaciones de varones jóvenes, es mucho más cruel que las violaciones por hombres mayores, ¿no? Y es una advertencia. A partir de ese momento empiezo a tratar el tema como un tema político, o sea, un tema que tiene que ver con el poder, con la asimetría, con la desigualdad de prestigio y de poder. No como un tema de la perversión. Mi abordaje nunca fue psicoanalítico. Algunos conceptos de Lacan utilizo para entenderlo como el concepto de acting out, ¿no? Lo voy a explicar por qué, rapidito. Pero no es un abordaje
que coloca en el centro la psique del violador, sino coloca en el centro una estructura que es una estructura que tiene que ver con el poder, la dominación, el control territorial, y de una forma espectacular, o sea, para exhibirlo ante el ojo de los pares. Entonces, en estos dos ejes, el eje de los pares, el eje de los otros hombres, es tan importante como el eje vertical de relación con la víctima. Entonces, ahí surge, eso está escrito en el libro, lo primero que escribí así, sobre este tema en grande, en una obra de muchas páginas, que es el libro Las estructuras elementales de la violencia, pues contando este camino de comprensión, que no es instrumental, y es importantísimo para entender lo que está sucediendo hoy. O sea, eso se va desdoblando, ¿no? Se va ampliando esa comprensión que surge de ahí. No es un crimen instrumental que se puede explicar por su propósito concreto, por su objetivo utilitario. Es un crimen expresivo. No hay una única relación que sea la relación del violador con su víctima, sino que hay una segunda relación más poderosa de la cual emana un mandato, que le he llamado, sobre todo últimamente, el mandato de masculinidad. O sea, este sujeto emasculado, como es un término antropológico, o sea, está empobrecido en su capacidad de potencia, que es lo que el mandato de masculinidad le exige a los hombres. Una potencia que no es solamente sexual, o sea, es en primer lugar sexual, pero es la más frágil. Entonces, una potencia bélica, una potencia económica, una potencia política, una potencia moral, una potencia intelectual, ¿no? El señor profesor. Entonces, ese paquete de potencias que se entrevean, que se entrecruzan, que se contaminan, esa potencia es el atributo de la masculinidad. Entonces, estos pares, estos compinches, estos personajes que se encuentran en el paisaje mental del violador cuando realiza su acto y ante cuales rinde un examen, ¿no? Como rinden un examen los niños que son víctimas de bullying, ¿no? En mi último momento ahora, todavía no lo he escrito de esa manera, pienso que hay ciertos tipos de violencia entre los hombres que son violencia de género. Porque el mandato de masculinidad es un mandato jerárquico, o sea, es el mandato de que el que va a encontrarse en la posición viril masculina muestre que es más potente en términos musculares o en términos cognitivos o en términos de cualquier orden económicos que otros. La masculinidad tiene una organización interna jerárquica, o sea, es completamente jerárquica. Masculinidad y feminidad no son simétricas, no son estructuras iguales y simétricas, son distintas. Y la masculinidad se obtiene mediante pruebas, ¿no? Cuando viene el padre y le dice a su hijo, muy bien hijo, ahora eres un hombre, eso es una prueba. O sea, eso es decirle, ahora eres un hombre, lo has conseguido. ¿Y cómo se consigue? Se consigue mediante muchas veces actos que son violentos, que tienen bajo umbral de empatía, la capacidad de crueldad y de insensibilidad al sufrimiento del otro y hasta el sufrimiento del propio sujeto masculino. O sea, los hombres son entrenados, los que no van a fugarse, porque lo que vemos también es una cantidad y cada vez más creciente de muchachos, de hombres, nuestros estudiantes y otros más grandes, más adultos, deslizándose hacia afuera de ese mandato, o sea, evadiéndose de ese mandato. Para esto, inclusive les recomiendo, es muy seco aquí, se me seca la... Sí. Hay un libro muy bonito, que es un caso, que es un libro lo vengo recomendando bastante, yo cada vez que lo veo en la librería lo compro y tengo como 5 o 6, de un autor que se llama Eric Salzner, que es sobre el presidente Schroeder, que es un caso de Freud, que no fue un caso derivante de Freud, pero Freud analizó las memorias escritas por este presidente Schroeder, cuyo padre era un legislador alemán en el periodo prenazista, un pedagogo también, que había inventado métodos pedagógicos sobre, por ejemplo, postura corporal, postura al dormir, para el cuerpo prusiano. Y esto me recuerda a mi mamá contando que su papá, Jerónimo, el que
no puedo sacar de la experiencia de la mañana. Por la noche veía como, y pasaba por el dormitorio de los niños, los que llegan grandes, mirando si estaban durmiendo rectos. Mi mamá siempre tuvo una postura recta. Él hacía eso. Eso tiene que ver, este hombre, Sandner, había construido un aparato de dormir. O sea, están en las ilustraciones en este libro. Y su hijo enloquece. Empieza a tener alucinaciones, empieza a escuchar voces y sale de la realidad. Entonces, este autor que les recomiendo, cuando lo analiza, dice lo siguiente: la locura en el caso de Sandner no se origina de la manera en que Freud lo ha dicho y lo ha analizado, sino que se origina en el deseo de salirse de la posición masculina, de no heredar al padre, o sea, de no ocupar el lugar de su padre, o sea, deslizarse hacia afuera del mandato paterno. Eso es algo que a mí me parece fascinante. Y lo vemos de varias formas en los jóvenes hoy, tratar de entender cómo se sale de esa trampa, porque ese mandato de los padres, el mandato de los padres que se encuentran alrededor del violador, del abusador, y hay muchas formas de violar, no solamente de forma genital, hay formas muy simbólicas de violar. He dicho hoy uno de los entrevistas, el lente de Tinelli es un lente violador, es un lente rapiñador. ¿Por qué? Porque él depreda los cuerpos, se apropia y los depreda. Rapiña, rape, ¿no? Rapiña y la palabra rape, que es violación en inglés, tienen la misma origen, la misma raíz etimológica. Entonces la rapiña es una forma de violación y la violación es una forma de rapiña. Y el excelente mediático al cual estamos demasiadamente acostumbrados los argentinos. Los otros días vino un actor de Pardía y dijo que la peor televisión del mundo era la televisión argentina, y yo estoy totalmente de acuerdo. Es la peor televisión, la más fea de las televisiones del mundo, los canales que no son públicos. Entonces el ente hace eso. La violación puede ser también mediática, que es ese espectáculo que estamos viendo en la televisión muy frecuentemente, ¿no? La espectacularización de la rapiña de los cuerpos. Entonces vemos muchos jóvenes, muchos hombres hoy que están intentando encontrar una manera de estar en la masculinidad de una forma que no sea rapiñadora, que no se realice de esta forma. Y por varios caminos vamos viendo que varios lo buscan, pero lo que pasa es que hay una imposición dentro del propio género, hay una exigencia de masculinidad dentro del mundo de los hombres. El bullying, por ejemplo, y el bullying, estoy entendiéndolo hoy como violencia de género, aunque sea entre niños, como les acabo de decir. Entonces, aunque sea entre todos hombres, o sea, el arrojar un cuerpo de una persona de un estadio y matarlo, echándolo por la borda de un estadio, aunque todos sean hombres, es un crimen de género, porque tiene que ver con esa jerarquía inherente al género masculino, que es una jerarquía de medición de fuerza, de medición de potencia, y que no hemos examinado correctamente. Solo examinando esto será posible detener la escalada, solo desconstruyendo, desmontando el mandato de masculinidad constituido de esa forma, será posible salir de la situación en que nos encontramos. Las leyes son muy importantes, pero la ley solo va a atacar lo que puede ser tipificado como crimen de género. Y lo que es posible tipificar como crimen de género es muy poquitito, es la punta de un iceberg, es una partícula mínima con relación a una enorme pirámide de lo cotidiano, de lo que es legal, que nunca va a poder ser una política criminal, nunca va a poder tipificarse como ley, que son las varias formas de agresión, las varias formas de sofocamiento, las varias formas de dominación, de control sobre el cuerpo femenino, que hacen el caldo de cultivo, que van construyendo al violador. Entonces el violador es el último escalón de una gran pirámide donde la pedagogía es una pedagogía de la crueldad, una pedagogía de la apropiación, una pedagogía de que para ser hombre tenés que controlar un territorio de tierra o un territorio cuerpo, porque tiene una gran afinidad semántica, el cuerpo de la mujer y la tierra misma, el territorio mismo, la propiedad. Entonces empiezo a caminar entendiendo esta pequeña escena, que es la escena del violador. Sus pares, de alguna forma le habla a interlocutores en sombra,
la mayor parte de las violaciones no son por individuos, como piensa el sentido común. O sea, la gente piensa que es un loco, una persona anómala, un desviante, una persona que es un psicópata. Esa es la forma en que teníamos de pensar sobre los violadores. Pero hace mucho tiempo ya un psiquiatra norteamericano descubre que la mayor parte de las violaciones son hechas por grupos y no por individuos, lo cual es un dato importantísimo, porque si hay algo solitario es la locura. O sea, el comportamiento psicótico tiene una simbología individual, o sea, es un sujeto encapsulado, el sujeto psicótico y el psicópata. O sea, también son dos estructuras diferentes, pero y esta es una actividad grupal, o sea, es un acto grupal. Y cuando el violador no está acompañado, está igualmente acompañado, porque está en una situación de interlocución y de diálogo con otros muy significativos, de los cuales se emana un mandato, que es el mandato de que se construya como hombre, que se muestre hombre. Entonces, quien viola es generalmente alguien que está emasculado, que está perjudicado en su obligación de potencia, en su obligación de probar potencia. Este tema hay entonces esta cofradía o hermandad, y yo me refiero a lo que es extraído del cuerpo femenino o feminizado, porque se puede, los hombres, hay hombres violados también, y el hombre violado es un hombre feminizado, colocado en la posición del femenino. Lo que circula de esa posición dominada, expropiada, rapiñada hacia la posición masculina, le llamo de tributo. Hay una tributación. Mediante esa circulación de un tributo de la posición femenina, feminizada en realidad, porque lo que hace el violador es feminizar a la mujer, o feminizar al hombre, colocarlos en la posición del femenino, que no es una posición natural, no es de la naturaleza, sino que es de una estructura, de una estructura muy fundante de todas las formas de opresión, de todas las formas de sujeción y de subordinación a un poder mayor. Entonces, eso que circula de la mujer hacia el hombre y construye la masculinidad, emana de la posición femenina. Entonces es una verdadera trampa. Ese sujeto tiene que construirse como sujeto masculino, y para eso tiene que mostrar que fue capaz de exaccionar la posición femenina por las buenas o por las malas de ese tributo. Entonces, por las buenas sería mediante su exhibición de su potencia, o sexual, o intelectual, los profesores, ¿no? O política, ¿no? ¿Qué hace un político? Se agarró conmigo, me de aquí. Iba a decir algo horrible. Pero él es bueno. Pero bueno, no. Lo que quería decirle, para interrumpir, la verdad, para darle un poco de informalidad, ¿no? Y no, por supuesto, no ponerme a la altura intelectual de Rita, pero sí decirle que en el trabajo de lo que hablan los violadores, en ocasión del registro de violadores, tuve la oportunidad de no investigar de la manera que usted lo hizo, pero tuve la oportunidad de recibirme de abogado, y está lo que se llama, lo que los abogados decimos, las tareas investigativas y las cuasi investigativas. La tarea investigativa es un poco lo que usted menciona, hablar con las víctimas, pero hablar con los victimarios y saber cuáles son las causas del por qué, porque ahí hay una llave. Y gran parte de los profesionales serios que trabajan con los violadores plantean en grandes rasgos lo que usted está diciendo, es decir, todos tenemos la conciencia de que el violador o el abusador es un ser marginal, es un ser que vive en las villas miserias, como nos enseñaron a nosotros en la facultad. Yo cuando estudiaba Derecho nos decían que los abusadores y los violadores vivían en las villas, por el hacinamiento. Ese era el concepto que había. Hoy está claramente, está demostrado que el violador es una persona sumamente, los delincuentes sexuales son sumamente inteligentes, y como dijo una psiquiatra criminal, forense, son personas que por las noches besan a su señora, claro, y a sus hijos. Es el más moral de todos los sujetos. Es sorprendente cuando uno se encuentra
con que este sujeto que está preso por violación es en realidad un moralista, pero mal, de los peores. Por ejemplo, decir la frase, no, pero yo no violo y jamás violaría a una hermana evangélica. No, ¿por qué no? Porque él es un castigador, él es un disciplinador. O sea, él es el que percibe los desacatos, o sea, el desacato femenino, y percibe la feminidad expuesta en la vida pública, o sea, no expuesta, que circula normalmente como un ciudadano más en la vía pública, y percibe esto como un desacato al poder patriarcal. Así como también percibe como desacato la diversidad sexual. O sea, todo aquello que no se coloca en obediencia con relación a la posición del patriarca, o que puede leerse como deslizándose para afuera desacatando esa obligación de obediencia, él se percibe como un sujeto, como un héroe moralizador y alguien que va a obligar a las mujeres a acatar la posición, el orden masculino, el orden patriarcal, visto, como digo, como una estructura política, ¿no? No es que no exista el solitario, el psicópata, existe, pero esa es la minoría de los casos. La mayor parte de los crímenes sexuales, este sujeto es un sujeto acompañado que comparte un código que es un código ampliamente conocido y vigente en toda la sociedad. Por eso él puede pasar ese mensaje de obediencia, de disciplinamiento y de tributación de la víctima, ¿no? Él pone a la víctima en su lugar, la feminiza en este sentido. Entonces eso es difícil de entender, ¿no? ¿Cómo puede ser? Una de las discusiones que he tenido en este tiempo es esto: ¿cómo puede ser un moralizador? De ninguna manera, ¿no? No es un moralizador. Yo creo que sí, porque el discurso de ellos es un discurso moral que justifica en la moralidad su acto de violencia, ¿no? Es curioso, pero hasta ahí es donde yo lo he entendido. Bueno, mejor, si quieren. Sí. No, esa es la vez que peor estaba hablando, porque tengo a los parientes. Te vamos a perdonar todo por esta vez. Si alguien quiere hacer una pregunta, alguna consulta, a mí me gustaría, ellas dicen que vos sigas, pero me gustaría que me contaras hoy también lo que hablaste hoy del rol positivo o negativo de la educación, especialmente de la universitaria, en esto de que habíamos charlado de la pedagogía, de la crueldad. Bueno, entonces voy a seguir, porque sigue en el orden. Entonces, en un determinado momento, después de esas tres ideas, el eje de los pares, la cofradía masculina, el mandato de masculinidad, el dar un examen, ese examen depende de una víctima sacrificial que construye la masculinidad. Entonces, es un crimen expresivo y no instrumental. De ese conjunto de ideas que salen de la primera investigación, por un conjunto de circunstancias, me encuentro con grupos, 12 ONGs que trabajan con el caso de Ciudad Juárez. Y en una reunión en el Escorial, en España, en la escuela de verano de la Universidad Complutense, donde el juez Garzón tenía el curso de verano sobre derechos humanos, y me invita a exponer en su seminario de verano sobre este tema, que encuentro organizaciones que trabajan en Ciudad Juárez. Y en ese diálogo surge la idea clarísima de que la estructura de la masculinidad, definida como la acabo de hacer, porque lo que tenemos que pensar es en otras formas de masculinidad. O sea, cómo la masculinidad sería posible constituirla de otra forma que no siguiera este camino, ¿no? No es que tenemos que prescindir de los hombres, o que no existan más hombres, o que, en fin, o que la heterosexualidad desaparezca. Eso todo no tiene mucho sentido, por lo menos en mi comprensión. Pero cómo hacer que la masculinidad se transforme, que yo creo que es por ahí la punta de la madeja que podría llevarnos a otro momento, un momento donde las relaciones de género fueran más sanas que son lo que son en el presente. O sea, que ser hombre no significa ser cruel, insensible, distante y potente, sino otra cosa.
Entonces, en ese curso conozco varios mujeres representantes de la lucha por el fin de los feminicidios en Ciudad Juárez, y en esa conversación nos acabamos dando cuenta de que la estructura de la mafia es análoga a la estructura de la cofradía masculina. La cofradía mafiosa tiene características muy semejantes a la estructura de la cofradía masculina. Es obligación de exhibir la capacidad de crueldad, o sea, para pertenecer, para poder afiliarse a un grupo mafioso. Y ahí me invitan a Ciudad Juárez, que es un lugar asustador, es un lugar tremendamente violento y, en fin. Entonces, hago ese viaje, converso con varias madres, pasan varios, ocurre inclusive un feminicidio durante el periodo que estuve ahí, escribo un ensayo, un modelo de interpretación, una de las tantas hipótesis que permiten tornar inteligible lo que es ininteligible. Porque el problema de Ciudad Juárez, como el tema de la violación en general, era la ininteligibilidad del fenómeno. Uno hablaba de los cuerpos encontrados en los campos algodoneros, y campo algodonero significa terreno baldío en México. En los terrenos baldíos, cuerpos de mujeres a veces mezclada la ropa, un cráneo con otro cuerpo, un espectáculo apocalíptico. Y la primera respuesta de la gente, otro cuerpo fue encontrado, no puede ser, porque cuando algo es ininteligible, las personas no lo creen. Cuando algo no tiene sentido para uno, no alcanza el sentido, las personas lo van descartando como algo que no pueden incluir en lo que es racionalmente posible. Entonces empiezo a entrevistar, a colectar informaciones, y surge ese texto que ahora hace parte de una colección que publicó Traficantes de Sueños en Madrid en diciembre del 2016, que se llama La guerra contra las mujeres. Uno de los textos es el texto sobre Ciudad Juárez, que se llama La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Entonces, el núcleo de la explicación sale de la investigación anterior, sale de tratar los crímenes sexuales como crímenes expresivos, y no tratarlos como crímenes sexuales, sino como crímenes por medios sexuales, que es algo totalmente diferente. La expresión misma, agresión sexual o crimen sexual, nos confunde, porque nos lleva al campo de la sexualidad, y en tanto tenemos que retirar este tema del campo de la sexualidad y empezar a entender la contaminación en el occidente colonial moderno, que es donde vivimos nosotros en nuestra época, que ya es larga, cómo la sexualidad está contaminada por la damnificación. O sea, el acceso sexual y damnificación y daño moral son ideas profundamente conectadas. Eso no fue siempre así. Hay otro texto que está en la crítica de la colonialidad, que se llama El sexo y la norma, donde doy varios ejemplos de pueblos indígenas y intento mostrar cómo en el mundo indígena, en el mundo comunitario, el acceso sexual como damnificación y muerte moral, o sea, asesinato moral de la víctima, no está presente esa idea, que es muy de la modernidad, o sea, muy post-conquista, ¿no? Es decir, el acceso y la destrucción de la moral del enemigo mediante la destrucción de la moral de sus mujeres. Entonces estamos en la historia de la guerra, ¿no? Y bueno, Ciudad Juárez es un momento importante para entender, para formular esa hipótesis que mucha gente la aceptó como una hipótesis viable. Imposible probarlo, porque el poder, tanto el poder mafioso como el poder económico, o sea, los varios tipos de gran poder no pueden ser observados. O sea, uno da hipótesis de cómo puede estar actuando el poder, pero no puede probar que sea así. Pero esta hipótesis fue en México, ¿no? Y primero en las madres de las víctimas fue comprendida y fue considerada una buena explicación de lo que pasaba, que es, digamos, en Ciudad Juárez, la espectacularización de la capacidad de control jurisdiccional. O sea, se trata de mafias que controlan un territorio, que es un territorio de paso del continente latinoamericano al norte, la gran frontera, no solo de México con los Estados Unidos,
sino que es la frontera de todo nuestro continente con los Estados Unidos. Por ahí pasan personas, y además es una frontera transitable. El río Bravo, ¿no? El río Grande, como le llaman ellos, es por lo menos en el tiempo que yo lo vi, un charco, un pequeño charco donde los niños nadan. No es como la frontera de Tijuana. En ese momento, en 2006, no había construido ningún cerco, ningún impedimento para pasar al otro lado. El único impedimento es el desierto. O sea, quien pasaba en aquel momento posiblemente, probablemente moriría. Mucha gente atravesaba, pero hay muchos muertos de sed y calcinados en el desierto que separa México de Estados Unidos. Entonces es un dinero donde transitan muchos tipos de contrabando, donde el secreto es fundamental. Los pactos de secreto muy fuertes cierran cofradías mafiosas compuestas por gente en los diversos estratos de la sociedad, tanto grandes empresarios como sicarios de los estratos más pobres de esa región de Chihuahua, participan mancomunadamente en mafias y hacen pactos de silencio, porque son pactos de negocio. O sea, por detrás de esto está el negocio, el contrabando de personas, de drogas, blanqueo de dinero, que por mucho tiempo se me discutió que el dinero no viajaba en cash, no viajaba materialmente. Que una de las cosas de las críticas que recibí en ese texto es que ese dinero que viaja a Estados Unidos, que resulta de varias formas de ilícito en los países latinoamericanos, de varias formas de tráfico, de varios impuestos no pagados, en fin, todo esto, pero que no viaja, que viaja virtualmente, viaja por computador, las apuestas en la bolsa, todo esto, las inversiones en bancos, y yo decía, no. Y ahora justamente, pues, el año pasado, en uno de mis viajes a Colombia, justamente por coincidencia surge la noticia de cómo han viajado enormes cantidades de dinero en cash hacia el norte en maletines que estaban construidos de una forma que los rayos X de las vigilancias aeroportuarias no podían atravesar, y en los fondos falsos en muchísimas azafatas de Avianca y de LAN presas por atravesar dinero en cash a los Estados Unidos, ¿no? Porque este continente se inclina hacia allá y hay todos esos dineros de la trata, del tráfico de drogas, del tráfico de remedios lícitos, por trabajo esclavo, las varias formas de acumulación que van a dar en el capital, pero que no son declarables, que no son lícitas y no pueden ser declaradas a la luz del día, viajan hacia el norte por diversas formas, pero viajan sí materialmente, viajan en billetes, y es una de las cosas que viajan también a través de la frontera norte en Ciudad Juárez, donde todos los empresarios, los grandes empresarios de la maquila, explotan el trabajo en las maquilas de las mujeres mexicanas y centroamericanas en la frontera del lado mexicano, pero viven en los Estados Unidos, viven en El Paso, Texas. Es un paso, o sea, es un puente ni siquiera cuidado. O sea, uno puede pasarlo y volver de noche, si bien lo pasas, sí, te declaras que entraste a Estados Unidos. Pero si de noche retornás, no hay nadie en la frontera. Es muy distinto a lo que imaginamos. Es impresionante que por años me quedé con el papelito de la entrada en Estados Unidos por ese paso, y uno de estos días que tuve que ir a la embajada norteamericana, le dije, tengo que entregar el papelito porque hace algunos años que salí por esa misma frontera, pero no había nadie. La vuelta. Qué raro, ¿no? Ahora puede haber cambiado porque estoy hablando de 2006. Pero entonces, esos pactos de silencio y esos pactos celebratorios del control de negocios, del control territorial, el lenguaje en que el pacto, es casi extraño decirlo porque parece irreal, pero estando ahí se vuelve real y posible. Y el test fue escribirlo, dialogarlo con las madres, con los parientes de las víctimas y con las especialistas, y encontrar que esta tesis hace sentido, tiene sentido para la gente de allí. Dicho aquí, parece una cosa fantasiosa.
¿no? Bueno, no sé, a mí me parece fantasiosa porque es algo tan tremendo. Entonces, esos pactos de silencios y exhibiciones de... En realidad, el problema no es de la impunidad, sino que esos crímenes son para espectaculizar la impunidad. Y ahí encuentro otro concepto que sirve hasta hoy muchísimo. O sea, el poder necesita mostrarse, mostrar que existe. Ese poder, que no es un poder a la luz del día, a la luz de los cargos de gobierno, es un otro poder, al que le llamo en otro texto siguiente, que se llama Las nuevas formas de la guerra del cuerpo de las mujeres, le llamo de una esfera paraestatal que se está inflando en nuestro continente, que se está hinchando, que está creciendo. ¿Y por qué esfera paraestatal? Porque es una esfera de control de la vida, por medio de normas y de reglas que se hacen cumplir por medio de la truculencia, o sea, de una forma extremadamente truculenta. Y donde la truculencia se siente de su forma extrema en el cuerpo de las mujeres. Hay, por ejemplo, algo que lo ilustra también, como el caso de Ciudad Juárez, lo ilustra Ayotzinapa. En Ayotzinapa no hay un problema de que hay impunidad. Ayotzinapa es, como Ciudad Juárez, un lenguaje de impunidad, una forma de mostrar que existen dueños. O sea, una exhibición de lo que ahora estoy llamando de la dueñidad. Y nosotros vivimos hoy en un mundo de dueños. O sea, hablar de desigualdad hoy es poco, o sea, es insuficiente. Hablábamos en los años 60, 70 de desigualdad. Hoy el problema no es de desigualdad, es de dueñidad. Y con unas cifras que son muy simples, realmente quedamos espantados. Cuando estaba escribiendo uno de estos textos, voy a la página de Oxfam, que es una gran ONG con sede en Inglaterra, que publica a partir de 2009, empieza a investigar cómo va la acumulación de riqueza en el mundo. Entonces, las personas que estamos en listas y que recibimos noticias periodísticas, a cada tanto, una vez al año, recibimos una nota o dos notas que van a hablar de cómo fue el resultado de la análisis de Oxfam en offshores, en los bancos suizos, de cómo está la situación de la concentración de bienes, de dinero, de riqueza. Cada año la recibimos y quedamos espantados. ¡Oh, qué increíble! No. Pero se me ocurrió ir a la página de Oxfam, es algo muy simple, cualquiera lo puede hacer, y en uno de sus costados a la derecha hay una tablita que da el resultado de todos los años. Entonces, Oxfam, que es una institución más allá de cualquier sospecha, dice que en 2010 eran 288 personas las dueñas de una riqueza igual a la mitad de la población del mundo. ¿Cuántos? A fines de año, en noviembre de 2016, Oxfam dijo, o sea, 2010-2016, este año fueron 62 personas las dueñas de personas, individuos, dueñas de una riqueza igual a la mitad de la población del mundo. Y a principios de 2017 dijo, nos equivocamos, ese cálculo del fin del 16 estaba equivocado, son 8 personas, muchos de ustedes lo habrán visto porque corrió en los medios, están diciendo, son 8 las personas dueñas. Entonces estamos hablando de un mundo refeudalizado, o sea, donde algo muy semejante al momento feudal está en curso, y donde los terrenos comunes hoy, que eran la gran parte del feudalismo, espacios de los comunes, como llaman los europeos, que era el bosque alrededor de los feudos, se han vuelto muy pequeños. Entonces tenemos la guerra sobre estos pequeños espacios de tierras fiscales, de tierras ocupadas por comunidades, todavía en esta segunda fase feudal del mundo. ¿Por qué le llamo feudal y por qué llamo a esto un mundo de dueños? Porque con esa capacidad de compra las instituciones caen por tierra. O sea, es imposible mantener el control institucional sobre la vida y sobre la propiedad con personas que tienen una capacidad de compra tan extrema como estos 8. Claro, no son los 8, son todo el círculo que constela alrededor de estos 8. Pero la concentración vuelve a la institucionalidad ficcional. Entonces podemos hablar de una ficcionalidad de las instituciones. Y otro fenómeno que acompaña que hasta un determinado momento de la historia, muy reciente, esta riqueza
nombraba representantes en el Estado. O sea, las personas que, los presidentes, o sea, las personas en cargos estatales eran representantes de un sector, ¿no? Y hoy no, hoy son los mismos dueños, los mismos empresarios que han entrado a los cargos de la política. Entonces, estos dos elementos, o sea, la no mediación que mantenía por lo menos la ficción institucional en pie y la capacidad de compra de los dueños hace que estemos en un mundo nuevo, en una fase que llamo de fase apocalíptica del capital, porque la ficción institucional cae por tierra. Entonces, solo para poder cerrar ahí, después podemos abrir para preguntas, ¿no? Entonces, en esta estructura de dueños, en este nuevo momento que no es como el anterior, porque ha ruido la ficción institucional. La dueñidad tiene sus síntomas. Yo leo el gran brote de crímenes feminicidas en el continente, inclusive dentro de las universidades. O sea, un gran grupo de mujeres que estudian violencia de género hoy están estudiando la violencia de género dentro de los campus universitarios. Lo que sería impensable, ¿no? O sea, en mi universidad fue asesinada una joven estudiante de biología dentro del laboratorio el año pasado. O sea, que una cosa impensable. O sea, no creo que nunca haya sucedido algo así. Entonces, y no son marginales, son la gente más rica que va a la universidad, en Brasil por lo menos. O sea, y eso está presente, esa violencia. Ha salido un dato de que 1 cada 5 estudiantes universitarios en los Estados Unidos ha sufrido violación. O sea, un lugar que tiene leyes tan severas. O sea, quiere decir que es un fenómeno, para mí es un síntoma, como un síntoma que nos permite medir, ¿no? La situación, cómo son las relaciones de poder, adueñamiento y control territorial del presente. Lo veo como un síntoma de esta fase de decadencia institucional y mundo de dueños, ¿no? Entonces la pedagogía de la crueldad entra ahí como indispensable. O sea, y si vamos a ver, nos vamos a dar cuenta de que tenemos una tolerancia cascabrosa, o sea, un callo frente a la crueldad que se está volviendo cada vez más blindaje con relación a la posibilidad de estar yo en la posición del otro, la conmutabilidad de posiciones es cada vez más difícil. O sea, estamos siendo programados para la baja empatía. Y eso lo vemos en los medios, ¿no? Lo vemos, yo estaba formulando eso en un texto que se llama Patriarcado del borde al centro, y que dice que el tema patriarcal por mucho tiempo fue un tema minorizado, el tema que nos interesa a las mujeres fue un tema de minorías, y teníamos las mujeres que hablábamos de esto, clases, todo solo con chicas, y empieza en un momento a haber más varones en las clases, hasta un colega, un amigo, un estudiante mío que ahora es profesor, me dijo, fui a la clase de género y eran solo hombres, solo chicos había en la clase, se habían matriculado. O sea, vemos el interés general de la sociedad por el tema del patriarcado como una forma de política que es fundacional, una forma de opresión, de estructura política que funda todas las otras formas de opresión, que es mi manera de entendernos, que nos habilita y nos adapta a un mundo jerárquico. Por eso le llamo de la prehistoria patriarcal de la humanidad. Entonces está ese tema, que fue un tema minorizado, el tema de las mujeres como una minoría, se está volviendo un tema central, y eso lo vivo yo en la piel, o sea, en la cantidad de convocatorias, de cartas que recibo, de hombres inclusive, agradeciendo que una luz. A mí me sorprende, ¿no? Porque siempre fue un tema minoritario, el tema de interés de las mujeres, y hoy no es más. Entonces ese texto se llama Patriarcado del borde al centro. Entonces lo estaba escribiendo y paso por la televisión de mi casa, y estaban pasando una película que fue la película más censurada de todos los tiempos, antigua, tiene ya 40 años, que es La Naranja Mecánica. La Naranja Mecánica fue la película más censurada de la historia
historia del cine, inclusive en Inglaterra. Yo la vi en México en el 73. México la permitió, Argentina no, pero también muchísimos países de Europa no permitieron que se exhibiera. Y la historia, el director, el autor de la novela, el principal actor son británicos. Y aún así no fue censurada en Inglaterra por mucho tiempo. Y veo La Naranja Mecánica y es una comedia hoy. Es un chiste. Me asombró tanto que era algo tan violento, insoportable, o sea, nos dejaba sin dormir por varios días de tan cruel. Hoy es una comedia. Eso es la pedagogía de la crueldad. Esa es la manera en que fuimos siendo conducidos a una total insensibilidad al sufrimiento de los otros, a una reducción de la empatía. Y hasta el propio autor, porque fui a buscar para decir, yo estoy equivocada, puedo decir esto, ¿será que solo a mí me parece que hoy en día La Naranja Mecánica es una comedia? Y encuentro una entrevista con Malcolm McDowell, que es el protagonista de la película y que quedó enfermo después de filmarla, y él dice exactamente esto. El cambio de los tiempos lo vemos en cómo la película se ve hoy y cómo la película se vio al final de los años 60 cuando se estrenó. Es un hecho. Entonces, esto es la pedagogía de la crueldad, lo que nos adapta a un mundo de extrema crueldad. Entonces, doy un saltito y cuento que estaba en la costa pacífica de Colombia, donde la crueldad es la forma de expropiación, o sea, es una conquista en curso, como fue la guerra genocida de Guatemala, para la cual hice una pericia tremenda, la crueldad contra el cuerpo de las mujeres, la manera de destruir el cuerpo de las mujeres es de manual, ¿no? Es enfermante leer los testimonios del genocidio guatemalteco en los años 80. Y en la costa pacífica de Colombia también la manera de retirar de ahí una población que está asentada con derechos constitucionales de la Constitución de 1991 en Colombia. Es todo el borde de en Colombia la cordillera se divide en tres, y entonces la occidental es la que cae justo sobre el Pacífico, y ahí en la ladera occidental de la cordillera occidental se refugiaron pueblos negros que habitan toda la costa pacífica de Colombia desde siglos. Por siglos habitaron ahí. Entonces, ahora, en la ciudad de Buenaventura, Colombia planea construir un puerto que iría a ser el ombligo del Tratado Transpacífico. Para eso el Estado y las empresas necesitan que las poblaciones se hayan asentadas, limpiar los territorios. Entonces, la forma de hacer eso es con patrullas que son pagadas por corporaciones que cometen actos de extrema crueldad y especialmente contra mujeres. Porque la mujer no es, en un imaginario arcaico, no es un enemigo bélico, no es el soldadito de la armada enemiga, de la corporación enemiga. La mujer es un sujeto que está aparte, al lado de la guerra, independientemente de que pueda haber mujeres en patotas, mujeres en maras o mujeres en los ejércitos, pero la manera que imaginamos el papel de la mujer es afuera de la guerra, afuera de la confrontación bélica propiamente dicha. Entonces se cometen actos muy atroces con mujeres, se dejan los cuerpos, hay picaderos de cuerpos, no vale la pena hablar de esto, es un lugar terrible. Entonces fui a una reunión ahí donde me mostraron donde se están construyendo 3 grandes puertos conjuntos y un gran complejo hotelero para los empresarios, y ahí sería este ombligo del Tratado Transpacífico, que es un punto central para el comercio a través del Pacífico, porque es el norte pacífico de América del Sur, o sea, es un lugar estratégicamente muy adecuado para los tránsitos de comercio. Y me preguntaron las mujeres, ¿cómo hacemos para parar esta violencia? O sea, ¿cómo hacemos para detener, ¿no? Esto que nos está masacrando, ¿no? Haciendo sufrir? Y que no se puede detener con un pacto entre la FARC y el Estado colombiano. O sea, no es un pacto político que puede detener esa violencia, porque es una violencia empresarial. Es una violencia que responde al interés de la limpieza del territorio. No tiene nada que ver con la guerrilla, es otra.
Colombia es un país donde varias formas de violencia se suceden unas a las otras. La violencia se transforma, muta, pero permanece, ¿no? Un país impresionante y triste en ese sentido. Y entonces nunca se me había ocurrido pensar en una solución, que no considero, mi papel es analítico, hacer un mapa de estos epifenómenos, cuerpos de mujeres en tal lugar, picaderos, o sea, ponerlos sobre la mesa y armarlos como un rompecabezas e intentar entender a qué responden, o sea, a qué obedecen estos epifenómenos dispersos, ¿no? Y se me ocurrió decirles, bueno, la que se me ocurre como forma de frenar, desarmar esta violencia es desmontar el mandato de masculinidad, porque es el mandato de masculinidad que da la mano de obra, o sea, prepara los recursos humanos que serán recursos humanos para la guerra, bélicos, o sea, que serán contratados, serán agenciados por las empresas o por los ejércitos o por las agrupaciones paramilitares que en Colombia existen hasta hoy y que no se han desarmado completamente. Entonces, es el mandato de masculinidad que prepara a los hombres para servir en los procesos de violencia, en las guerras que viven estos hombres. Entonces, ahí varias personas me preguntaron, ¿pero qué? Entonces no va a haber más hombres, ¿no? No es mi posición, ¿no? En el mundo, los pluralistas somos nosotros, nuestros enemigos, nuestros antagonistas de proyecto histórico son monopólicos. Nosotros somos los pluralistas. Yo quiero un mundo en plural, donde haya de todo, o sea, donde haya los varios tipos de sexualidad, los varios tipos de virilidad, de masculinidad, los varios tipos de formas de vida. Un mundo en plural es un mundo más seguro, inclusive que garantiza mejor la sobrevivencia de la especie después del próximo cataclismo, dado que en la historia natural siempre hubo cataclismos y hoy estamos en el antropoceno. Hoy la historia natural ya tiene las señales del impacto de la presencia humana. Desde muy recientemente es eso, no hace mucho tiempo que se habla del antropoceno. Es la era nuestra, o sea, una era donde la especie nuestra marca, ¿no?, el ambiente de una manera muy fuerte. Entonces, si siempre ha habido cataclismos, los seguirá habiendo. Nada indica que la historia natural ha mudado y no los habrá más. Y en el antropoceno es muy probablemente que sean más acelerados el proceso de catástrofes, ¿no?, por la intervención humana. Entonces, teniendo una pluralidad muy grande de tipos de población humana, de tipos de reglas, por ejemplo, de parentesco, eso no lo digo yo, sino que el propio Lévi-Strauss, que es un antropólogo canónico, lo dice, teniendo una gran pluralidad de tipos de habitación, de población humana muy variada, de tamaños diferentes, dispersa en el planeta, es la única forma de garantir que alguna de ellas será la garantía de la continuidad de la especie después del próximo cataclismo. Un mundo en plural es un mundo más seguro. Entonces, yo no quiero la desaparición de los hombres, pero quiero, el proyecto creo lo que podríamos pensar, es cómo desmontar un mandato de masculinidad que exige la crueldad, que exige el encallecimiento de la piel masculina frente al sufrimiento de los otros. Y ahí viene el tema de la prostitución. Estoy haciendo una gran síntesis y sacando pedacitos de varios textos diversos y entrevistas diversas. El tema de la prostitución viene ahí. Los antropólogos que han estudiado este tema muestran que en Comodoro Rivadavia, que estábamos hablando hace poco tiempo, cuando los soldados que vienen de Ingeniero Jacobacci, desde el sur, de la Patagonia, y que pertenecen a familias mapuche, a familias con componentes indígenas, llegan a los cuarteles alrededor de los pozos de petróleo, lo primero que se hace con estos soldados mestizos o indígenas es llevarlos al burdel. No, es llevarlos al burdel, pues ya existe. Cuando las minas se instalan, una postdoc mía está haciendo una investigación en los valles cachaquíes en Catamarca, donde ha sido descubierta una mina de uranio ahora. Entonces la mina
se está instalando en el lugar y está comprando muchas casas para montar burdeles en ese pequeño pueblo de los valles calchaquíes. Entonces, la crueldad con relación a la naturaleza, un extraccionismo que rapiña el ambiente hasta dejar restos nada más, hasta que quedan restos, ¿no? Y la resonancia con la forma que hoy toma la prostitución, que es una forma que no es la misma inclusive con relación a los años 30, ¿no? Por diversas razones. La instalación de burdeles, ¿no? Y casi que la obligación de frecuentar los burdeles para la consolidación del pacto, ¿no? Masculino, expropiador, patronal, etc. Es algo que se ve y que se observa en varios lugares. Cuando se abre la prostitución, se descriminaliza la prostitución en Argentina, después de que se desarman las dos grandes mafias de la trata en aquella época y se prohíben los burdeles, hay un momento en que los burdeles vuelven a abrir, pero solamente en la cercanía de los cuarteles militares. Y para mí, en mi lectura, esto no obedece, como es el sentido común, decir, ay, porque los hombres tienen una libido desatada y que... No, mi explicación no va por ahí. Es porque el burdel, la primera pedagogía de la crueldad es la pedagogía del burdel, es la pedagogía del cuerpo objeto, del cuerpo cosa. Pedagogía de la crueldad, mi definición última es la siguiente, es la que nos enseña a convertir la vida en cosa. Y ahí el burdel y la prostitución tienen un papel central. ¿Cómo es la masculinidad? La masculinidad tiene que ser, bueno, ahí hay otros textos a los que no me referí, en los que intento trazar la transformación que se da de las sociedades de organización comunitaria, que son el espacio masculino, el espacio femenino, el espacio de la política, el espacio doméstico, en poblaciones campesino-indígenas, y cómo son distintas, cómo es distinta esa dualidad cuando ella se transforma en el binarismo moderno, se binariza, y aparece ahí el sujeto universal, el sujeto de la esfera pública, el sujeto del Estado, que es un sujeto englobante, él puede hablar en nombre de todo, la representatividad política surge ahí. En el mundo anterior, pero que todavía existe en varios lugares, en diversos lugares de nuestro continente, y existe en parte también de una forma muy rasgada, en girones, también entre nosotros. En el mundo comunitario el espacio doméstico tiene su politicidad propia, tiene sus formas de deliberación propia, tiene sus muchas presencias y tiene sus formas de impacto en las decisiones políticas de toda la aldea. Y cuando se moderniza, pasa a ser un espacio encapsulado, privado. La vida doméstica deja de tener su propia politicidad y se transforma en un resto de la política, o sea, se transforma en el espacio de la intimidad. Entonces nos vanagloriamos, no, esta es mi vida privada, esta es mi vida íntima, pero en esa vida íntima y vida privada, ahí morimos las mujeres, nunca fuimos más vulnerables que hoy. Eso sorprende porque tenemos una fe moderna, tenemos una fe cívica y una fe estatal. Y pensamos que fuimos ganando terreno en esa fe cívica, en la construcción de la ciudadanía. Pero el síntoma de que no es así es en la manera en que morimos las mujeres y la forma en que el Estado y las leyes y los operadores del derecho no nos pueden escuchar, no pueden escuchar la queja de las mujeres, porque el discurso femenino no es político, quedó atrapado en esa clausura doméstica, aunque seamos presidente, aunque seamos legisladoras, aunque seamos lo que sea, abogadas, no importa. La posición femenina está contaminada por la privatización, nuclearización del espacio doméstico. Y lo que era el espacio de la política, el espacio público, se inflacionó. Se inflacionó. Todo enunciado para ser dotado de politicidad, para tener valor político, tiene que ser enunciado en un ágora como esta, ¿no? En una ágora pública, ¿no? Y es englobante, o
sea, ahí habla el sujeto universal. Las verdades que se dicen ahí son verdades de interés general y de valor universal. Entonces, el sujeto masculino es político por definición. Él es el sujeto, el ADN del Estado es patriarcal. Qué suerte que se fue, ¿no? Entonces, es un sujeto político burocrático, ¿no? que habla en términos de una grilla universal de valor, que habla en términos de valores universales y verdades generales y de interés general, o sea, un sujeto distanciado. Tiene baja sensibilidad, está entrenado para tener baja empatía con relación al sufrimiento ajeno, y por lo tanto puede operar mediante la cosificación de la vida, la cosificación de los cuerpos, la medicina, por ejemplo, ¿no? Todo el tema de la violencia obstétrica está ahí. Entonces, esas son las características de la masculinidad, son las características de una historia del patriarcado cuyo último momento es el espacio público y el Estado. O sea, hablando ahí, hablamos de forma distanciada, impersonal. Una de las cosas que podríamos buscar es qué se perdió cuando se despolitiza el espacio doméstico. ¿Cómo sería una política doméstica en lugar de una política pública? O sea, ¿qué tipo de política es esa que las mujeres siempre han hecho y todavía hacemos de alguna forma, ¿no? Tópica, pragmática, próxima, y la mujer como el sujeto del arraigo. Es un tema largo, pero les dejo las palabras porque yo creo que el papel de un intelectual es la donación de palabras. Un intelectual es la persona que coloca discursos a circular que pueden servirles a la gente para retratar sus problemas. O sea, es un operador de la palabra, o sea, un constructor de retóricas para que la gente pueda defender algo o construir algo. Hablar de hombres y mujeres es una aproximación. El cuerpo de la mujer emblematiza una determinada historia, una determinada cantidad de roles, de papeles sociales, ciertas formas de sensibilidad, pero es una forma de hablar, porque tenemos que tipificar de alguna manera. Y la historia de los hombres es bélica, es distante, pero no significa que todos los hombres, justamente, que todos los hombres estén moldeados por eso, modelados por eso, ¿no? Como dije, hay diversos hombres y cada vez más que tratan de correrse de esa posición distante y de piel desensitizada, digamos, ¿no? Entonces no basta ser mujer para tener un proyecto de historia en clave femenina, un proyecto de política en clave femenina. No basta ser mujer, porque inclusive las instituciones tienen género. El Estado es una institución patriarcal. Quien entra en el campo del Estado se masculiniza, no tiene cómo operar dentro de un formato de política femenina. O sea, puede abrir brechas, abrir fisuras en la gestión, pero el Estado es patriarcal. La primera víctima del mandato de masculinidad son los hombres. Son los hombres, porque tienen que rendir examen todos los días. La masculinidad se gana y se pierde. Entonces tiene que ser comprobada diariamente por la exhibición de alguna potencia. Si el hombre cae en su examen, se pierde el estatus masculino. La masculinidad es un estatus, la feminidad es otra cosa, ¿no? Entonces, eso se ve en un tiempo largo de la especie, de las prácticas tribales de producción del sujeto masculino adulto, enfrentar la muerte, soportar el dolor, toda una serie de probaciones que son características de los rituales de iniciación masculina. A las mujeres se celebra su maduración física, orgánica, y hay una diferencia ahí. Pero es posible, mujeres pueden entrar en las prácticas masculinas y masculinizarse, y hombres pueden entrar en las prácticas femeninas y feminizarse. La idea es una masculinidad que pueda ser alcanzada sin el mandato de crueldad. Estuve pensando que en realidad la justicia de género debería separarse, porque debería separarse como un código separado de justicia, porque de derecho.
O sea, porque realmente la deficiencia, la incapacidad de pensar en el género por parte del Estado, o sea, de los agentes estatales, de los actores que actúan dentro del campo estatal, y de los discursos que son adecuados, que son legítimos, aceptables dentro de ese campo estatal, el género no entra, no consigue entrar. Por esto que estoy llamando del ADN del Estado. El Estado tiene una historia, sale de una historia y es la transformación de lo que era un espacio particular, como era el espacio público de trabajo de los hombres, que era un espacio, se transforma en una esfera, que quiere decir que engloba todo el discurso de la política. Entonces, es muy difícil que la queja femenina o que el dolor de género, incluyendo los hombres también, digamos, llamémosle dolor de género, llegue, ese enunciado llegue y pueda ser oído por las orejas del Estado. Y eso lo vemos diariamente. Como jueces, fiscales, no consiguen entender que género es una relación de poder, porque ellos son entrenados para pensar en la ciudadanía y en la idea de que la ciudadanía está formada por sujetos ciudadanos iguales, lo que no es verdad. La mujer no es un ciudadano pleno, no es una persona plena siquiera. La mujer no es persona completa. ¿No? Ahí viene un libro que para mí es un libro de cabecera, que lo considero un libro no seminal, sino popular. La corrección del estudiante. Este libro es seminal, no profesor. Ese libro es ovular. Entonces, ese libro, El contrato sexual de Carol Beckman, es un libro extraordinario porque muestra que hay dos registros normativos, ¿no? Uno es el registro del estatus, es el registro que rige para el género, entonces, y otro es el registro del contrato, de los ciudadanos. Entonces nosotros nos casamos pensando que hicimos un contrato en términos de ciudadanía, de dos sujetos más o menos iguales, ciudadanos que se casan en el registro civil. Pero ella dice, no es así, porque nunca deja de estar vigente el régimen de estatus en el matrimonio y en la prostitución. O sea, la ley no entra a regirlos por completo, nunca. Yo agregaría el servicio doméstico también. Nunca la ley entra completamente a regir estas relaciones que tienen una historia, que es la historia de las relaciones de estatus, y que no desaparece y no desaparecerá. Pero lo que pasa es que cuando los jueces juzgan para una ciudadanía, que es una ficción, porque no hay una ciudadanía. No somos iguales. Somos iguales en la letra de la ley, pero no somos iguales en la manera en que nos percibimos y nos medimos. Entonces, obligar a todo abogado que entre, digamos, en el judiciario, no los abogados que pleitean, sino los que entran en el judiciario, a tomar un curso, a enterarse de cómo es la estructura desigual del género, cómo es una relación de poder que no se desmonta fácilmente y que no la hemos desmontado todavía. Porque no es de poder solamente, lo más indeleble no es el poder, lo más indeleble es el prestigio. Eso es una idea de una gran antropóloga llamada Sherry Ortner, en un libro que se llama Sexual Meanings, que no sé si se tradujo al español, pero que dice, ¿estamos pensando en términos de poder? No, tenemos que pensar en términos de prestigio, porque un grupo familiar, en fin, los hombres, en fin, una corporación, puede tener un momento de pérdida de poder, pero el prestigio no desaparece. O sea, el prestigio es mucho más indeleble, indestructible, perenne que el poder. Entonces, ahí es necesario que estas figuras que dan las sentencias, tantas sentencias tan pésimas, tengan capacidad de entender que ahí hay una lucha desigual, o sea, hay relaciones entre desiguales, ¿no?, que producen muerte. Entonces viene, por ejemplo, a decir, no, pero la mujer, como una de las personas que me escuchó hoy para la radio, dice, un hombre se fue a quejar a la policía de que su mujer le pegaba.
la policía, creo que fue en Mendoza, y la policía le dijo, anda maricón, volvete a tu casa, y entonces la mujer lo mató. Es un caso entre millones, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el problema de la agresión hacia las mujeres es tan grande? Porque los hombres mueren más asesinados. El homicidio de hombres es proporcionalmente mucho mayor que el homicidio de las mujeres en todos los países, menos en Bolivia. Pero las mujeres morimos mucho más de lo que matamos. O sea, el feminicidio es injusto porque victimiza a personas, las mujeres, que no matan, que matan muchísimo. Las cárceles hoy están llenas, hay mucho más cárceles de mujeres que hace 20 años, ¿no? Es increíble el crecimiento del delito femenino, pero no son asesinatos, son rarísimas las mujeres que están presas por asesinato. Entonces, ahí está el problema. ¿Por qué un sujeto pacífico en la sociedad es agredido de esa forma? Entonces yo creo que o separamos un código, hacemos un nuevo código que no existe, no es código administrativo, ni civil, ni criminal, un código de género, y lo mostramos por separado, pero con la misma jerarquía que los otros códigos. O ponemos la obligatoriedad de que todas las personas que van a actuar en el judiciario tengan que disponibilizarse a ser capaces de pensar en una sociedad que está jerarquizada por el estatus. Y el estatus no está en el campo de la ley, no está en la letra de la ley. No puede entrar el estatus en la letra de la ley porque la ley es moderna, es del Estado moderno, del Estado de los ciudadanos. Entonces ahí tenemos la cantidad de equívocos que ponen feminicidas en la calle. El juez Rossi voy a participar como testigo en va a haber un juicio en Entre Ríos al juez Rossi porque es una barbaridad lo que es una barbaridad siniestra poner ese sujeto en la calle, ¿no? Y no sé si ustedes vieron la respuesta a Zaffaroni, que la vieron en página 12. Era mi amigo, hasta ese día era mi amigo, presentó inclusive uno de mis últimos libros. Perdí un amigo, pero era inaceptable la manera en que él entiende el feminicidio en esta época, en que hace tanto tiempo que hablamos de que es un acto de poder y no de libido, y él empieza a hablar del macho alfa, de que tiene deseo sexual y entonces viola, y no tiene nada que ver. El feminicidio y la violación son actos de poder y de control territorial que se expresa en el cuerpo de las mujeres, de soberanía jurisdiccional. Claro, yo no soy una activista de ese campo, ¿no? Los otros días en el Gino Germani estuve en una mesa con la representante de las meretrices, no me acuerdo cómo se llama. Eso, al lado. Y yo, incluso, tiene que ver con lo que estaba diciendo. En la ley tiene que haber leyes, pero no vamos a modificar la vida. La ley no tiene una relación causal con los comportamientos, no causa comportamiento. Esa es la cuestión. Estamos engañados al pensar que la ley va a modificar a la sociedad. Si persuade y si disuade, modifica. Si no persuade y no disuade, no modifica. La ley es antes que nada un discurso. Y ese discurso a veces tiene una eficacia material, pero muchas veces no tiene una eficacia material. No resulta en cantidades de sentencias. Y en nuestro continente menos, porque la confianza en el Estado en nuestro continente es muy baja. Entonces lo que se llama las cifras negras del derecho son muy altas. O sea, en muchas ciudades de nuestro continente solamente el 1% de los crímenes contra la vida, o menos del 1%, en países como México, menos del 1%, va a dar a una sentencia de un juez. Entonces, la ley es ficcional. O sea, la ley es una gramática que nos permite comportarnos dentro de una cierta certeza que dice que alguien no se va a levantar en el público y no me va a asesinar, yo no voy a hacer determinadas cosas aquí o hacer. Es una gramática que organiza la vida y le da cierta estabilidad, ¿no? Que estabiliza formas de relación. Pero porque es una creencia sólida. No porque va a dar en la sentencia de agresores de ningún tipo, rarísimo, muy pocos. Eso está, las cifras negras para cada ciudad, o sea, de los crímenes que
son contra la vida, ni siquiera contra la propiedad, contra la propia vida, y no llegan a sentencia alguna, es enorme. Por eso digo, y no soy solo yo, Giorgio Agamben, que es para el Estado de excepción y para comprender la permanente excepcionalidad del Estado, es un gran autor. Dice eso, ¿no? El derecho es una creencia, es un sistema de creencias. Entonces, esa ley entra y te tiene que persuadir, y así si persuade, con algún sentenciado que va a la cárcel, casi siempre un pobre no blanco, ahí, si camina en ese camino de persuasión, ahí cambia las prácticas de las personas. Y estamos viendo un retroceso en esto también, porque a medida que nuestros estados están teniendo menos confianza por parte de la gente va actuando sola, hay más crímenes. Y ese aumento del crimen tiene que ver con una desconfianza profunda sobre la capacidad y la legitimidad de quien opera el Estado. Entonces, no, el tema, para mí el tema no es si legislamos esto o lo otro, no es mi tema, porque yo soy una persona de baja fe estatal, cada vez menos fe estatal. O sea, yo creo que no me gusta la censura moral con relación a la prostitución. El discurso de la superioridad moral es siniestro, es un discurso malo, el discurso de la superioridad. No me gustan los feminismos, tampoco que presumen, que suben al pedestal de la superioridad moral. No me gusta, no creo que sea un buen camino. Como dice Said, es un pedacito de un texto para siempre, citando un colorizador, un administrador colonial británico que escribe en un documento lo siguiente: un pueblo puede dominar al otro, la justificativa, el argumento, la fuerza que permite que un pueblo domine a otro no es la superioridad técnica, económica, bélica, etc., sino la superioridad moral, o sea, la presunción de la superioridad moral. Entonces es una herramienta. No quiero un feminismo que se coloque en ese pedestal, no es el mío. Tenemos que comprender la situación de todos y cambiar, y pensar también en las víctimas masculinas de ese mandato de masculinidad. Entonces, entonces sobre la prostitución, bueno, una ley o la otra, si creamos una ley de censura, una ley de prohibición, tendremos una prostitución más clandestina, o sea, con más sufrimiento. Hay varios escollos ahí, varios problemas. Ya existen leyes, pero me parece que no son cumplidas, porque la trata da mucho dinero. La trata va a dar al gran canal de la acumulación de capital. La trata es capitalismo. Hoy el crimen organizado es capitalismo. O sea, la idea de que vemos el crimen organizado en las columnas marginales de los periódicos, imaginamos que son los sujetos marginales, así, mechudos, medios drogados. Los criminales no hay. El crimen atraviesa los bancos también, las buenas familias. O sea, entonces ya hay reglas, ya hay normas, ya hay leyes. Lo que pasa es que no se cumplen. En toda ciudad la gente sabe a los costados de los caminos donde están los burdeles. Pero ahí se produce capital, se produce dinero. Y se producen pactos, ahí se traman pactos. El comisario con el diputado, con el juez, con el dueño del negocio de al lado, cierran sus pactos de corrupción en burdeles. O sea, el burdel es hoy un lugar donde el pacto masculino de los poderes se sella, se festeja. Se le pregunten a dos expertas en el tema de la trata, como son Silvia Chester y Monique Achul. Entonces le digo, me digan una cosa: hoy los hombres, no en la totalidad, pero en su mayoría, van a los burdeles. ¿Qué dicen las mujeres rescatadas? ¿Van solos o van en grupo? Van en grupo. No es para la satisfacción sexual, sino para la comunión corporativa, que se realiza mediante una víctima sacrificial, un conjunto de víctimas sacrificiales. La consolidación de un pacto corporativo. Entonces, si no lo pensamos
pensamos socialmente, si no lo pensamos en las estructuras de la sociedad, por más que legislemos, no vamos. Yo no creo que vamos a caminar mucho. La ley es solamente un indicador de lo que la sociedad piensa que es bueno o es malo, pero no tiene un efecto causal sobre las prácticas. Sí, hasta ahora mi trabajo es analizar, ¿no? Pero he pensado bastante, porque esa pregunta viene siempre, ¿no? ¿Cómo desmontar el mandato que viola, que nos hace daño a toda la sociedad? Porque me consta que esta sociedad argentina está sufriendo por eso. Cada nueva noticia, y no hay lo esperado, no hay un acostumbramiento. La gente, cada nueva noticia es como una cachetada en la cara de toda la sociedad, ¿no? El violador, el agresor sexual, en realidad golpea a la sociedad entera por interpuesta persona en el cuerpo de la mujer. Pero yo creo que tenemos que pensar enunciados, proposiciones, y que coloque al sujeto masculino un espejo, ¿no? Que le llamo el espejo de la reina mala, o sea, que él vea su propio sufrimiento. Lo que pasa es que ese sujeto masculino, entre muchas cosas, algo que ha aprendido a hacer es a desensibilizarse con relación a su propia falta, a su propio sufrimiento. Y por eso le resulta también fácil después, como el entrenamiento militar. El militar primero se entrena a no sentir el sufrimiento de su propio cuerpo, a levantar los umbrales de sensibilidad al sufrimiento, y luego, claro, el sufrimiento del otro cuerpo le significa nada también. O sea, esa cuestión del umbral de la sensibilidad al sufrimiento. Los hombres tienen esto que las autoras han llamado por mucho tiempo del narcisismo masculino, o sea, la fantasía de la completud, de la ausencia de falta. Y la falta de espejo para percibir lo que les falta, o sea, no consiguen llegar a expresar o tener conciencia de su propio sufrimiento y del sufrimiento que les causa el mandato de masculinidad. O sea, porque el mandato de masculinidad exige al hombre una obediencia, o sea, lo transforma en un sujeto dócil. No son las mujeres, es el mandato de masculinidad que lo convierte en un sujeto dócil a esa jerarquía que está dentro de la corporación masculina misma. ¿Se entiende? Entonces, devolver ese espejo, o sea, mostrar ese problema, mostrar el déficit de felicidad que es característica del mundo masculino. Nosotros las mujeres tenemos formas de felicidad, de placer, de intimidad fácil, de informalidad, mismo la forma en que estoy hablando aquí, es una forma totalmente informal. Lo he venido practicando a lo largo de varias décadas también, así, de aproximación fácil. Las mujeres tenemos formas de felicidad y satisfacción mucho más variadas y eficaces que los hombres. Los hombres son más infelices y mueren antes que las mujeres en todos los países del mundo. Entonces estoy diciendo eso mucho y me escribe una autora, una psicóloga de Buenos Aires, que tiene una investigación desde hace muchos años sobre la relación entre enfermedad cardíaca y masculinidad hegemónica. Entonces, interesante que ya lo está viendo, hace mucho que estudia eso en hospitales. Entonces, convenciéndolo al hombre de que es un camino de sufrimiento el camino que él ha emprendido al obedecer el mandato de masculinidad, es un camino que se me presenta interesante. Algunas veces, pero entonces está justificando, está minimizando el error, o sea, la responsabilidad masculina. No estoy haciendo esto, pero estoy intentando pensar una estrategia que haga a los hombres deponer su ansiedad por potencia, su ansiedad por control, que es una ansiedad característica del poder. Que somos una sociedad, o sea, una sociedad en plural, hay varios tipos de personas, entre ellas hombres también. ¿Sí? Entonces, y el hombre es un actor en esta escena violenta, un actor fundamental, ¿no? Sí. Entonces, bueno, desde el feminismo hubo mucha oposición. El hombre no intima. Cualquier mujer que tuvo un novio sabe que el hombre no intima, no se puede hacerlo hablar sobre lo que le va y qué pasó eso. Ahora un poco más los jóvenes, pero es muy difícil llevar al hombre a esta actividad introspectiva, que las mujeres la tenemos fácil, ¿no? Hablar del sufrimiento, muy difícil, no lo puede hacer, porque ha sido formateado para no poder hacerlo, desde muy chiquito. Ahí el otro tema, el gran tema de los medios es, ¿no?
Porque, por ejemplo, con el tema del suicidio, ¿no? Ha habido un pacto mediático de los editores de noticias hace mucho tiempo de no divulgar. Hay suicidios espectaculares también, pero no vemos el espectáculo del suicidio en los medios, y el suicidio es una de las causas de muerte más altas, está entre adolescentes y jóvenes, es una importante causa mortis. Y entonces no se trata, no van a haber informaciones sobre suicidio en los medios, en la televisión. Sería espectacular también en algunos casos. Un gran festín para el morbo. Pero han convenido no hacerlo. Es una política editorial, un pacto editorial. Y en el caso de los feminicidios, es todo lo contrario. Cuando un feminicidio se comete, una alumna mía midió, inclusive es brasilera, pero midió para la televisión argentina cuántas veces es asesinada una misma mujer. Y es asesinada miles de veces en los abordajes televisivos. Es reproducida esa escena miles de veces. Y de una manera en que no ha habido ninguna reflexión sobre cómo hacer que esa escena no se transforme, no se mimetice, no produzca un efecto de epidemia, que nosotros le llamamos mímesis, que no se mimetice en otras muchas escenas iguales. Por ejemplo, el caso Wanda, ¿no? Que la quema el baterista, y después hay 70 casos de mujeres quemadas por maridos. Y es tanto una imitación, tanto una cuestión imitativa, que en Colombia hubo un caso como el de Wanda, pero fue con ácido. Y allá lo que se mimetizó fue la agresión con ácido. Quiere decir que hay una copia ahí, hay una cosa reproductiva. Hay gente que trabaja la violencia desde una perspectiva epidemiológica. A mí me parece que esa perspectiva es mecánica, prefiero la de la mímesis, la de la imitación con finalidades. ¿Por qué una persona, un sujeto agresor, mostrado en los medios como un monstruo, es imitado? Mi respuesta es la siguiente: es porque ese monstruo es un monstruo feo, horroroso, malvado, pero potente. Y lo que se copia de ese monstruo es su potencia, que lo lleva a ser una figura pública, aunque sea por un momento, por un minuto de la vida, ¿no? Quien está bajo la lente mediática, quien aparece, ¿no?, en los medios, existe. Y querer existir existir ahí es ser un sujeto potente en la sociedad. Entonces lleva a una secuela imitativa, de reproducción de ese acto, con el onus de monstruificarse, pero también de volverse potente, que es la obsesión. La libido masculina está puesta en ese deseo, el deseo de potencia y de pertenecer a la corporación masculina.